amén. ¿Cómo se llama? Amén. ¿Cómo se llama Valiente. su texto, mi hermana? ¿Cuál es su texto? ¿Cómo más? Profetas, ¿verdad? Sí, Ok, el ¿quién va? género de profecía. ¿Quién ¿Quién va a va? hacer la antesala? Ajá. Creo que Maribel. Maribel, tú vas a hacer la antesala de profecía. Aló, dime, Tú vas a hacer la que se antesala fue que se, la antesala de de la profecía hermana Liliana, me toca hacerla a mí. la Sí, próxima semana. ok. Ajá, Bien, entonces hago la antesala y la hermana Liliana hace su exposición. exactamente. Amén. 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 Ajá, van dos Bill Diggers. A ver, ¿dónde están los profetas? Ese es el capítulo 10, Maribel. 10. Sí, No, ese es Miqueas capítulo 3, versículos del 1 al 12. No, mi hermana, la sí, telonera. pero para la antesala, mi Ah, hermana. no, del libro. Ah, ok. Maribel nos va a resumir y nos va a explicar cómo se deben hacer la interpretación hermenéutica de las profecías. Nos va a decir, número uno, Amén. profecía no es brujería, digo, adivinanza, adivinación. Adivinación, espíritu Ajá. de adivinación. No hace mucho nos estábamos riendo porque Celeida me dijo, hace como 2 meses, me dijo, no te preocupes, vale, eso te lo van a pagar el día que, que lo necesites, tú vas a ver. Y entonces yo veo, consulto el saldo en 200 bolívares, ay, ay, ay. Y me llama mi sobrina, tía, me voy a inscribir, son tantos. Y yo, ay, caramba. Bueno, señor, hoy es el día. Entonces, al rato, estoy viendo a una paciente y me dice, doctora, ve a ver si le llegó el pago. Y yo veo el número, ¿no? El 20. Ajá, 20. Sí, hermana, como, ya va, porque como que no ha llegado, porque yo tenía 20 aquí, 200 y, no, ya va, ¿qué? Y pelo los ojos. ¡Ah! Lo que necesitaba el muchacho. Entonces yo le comento a la profe Laura y le digo, profe, Bueno, pero vea, entonces Celeida es profeta. Eso no es la palabra de Dios, o es adivina, ¿qué es lo que? Y lo que hizo fue reírse a más no poder. Ella, la mano de Dios. Según el Apocalipsis, que lo vamos a ver ahorita, esos son, ¿cómo se dice? Como coincidencias, algo así. Pues, cuando veamos los principios, dice que cuando pasa algo así es como, no es una coincidencia, hay otro nombre, ahorita se los leo, Ok, pero que es la, tiene que ver con eso. pero es la mano Mm, de Dios en la vida de uno, es- Eso sí, es confianza. amén. Ese es el cuidado del Confianza en el Señor Señor. y la ya. fe. en cada detalle. Amén. Entonces, Ajá, porque si la hermana Celeida te hubiera dicho, yo, tú, te profetizo que ahora tendrás mucho dinero en tu regazo. Ay, Pero, sí. pri- pero primero tiene que sembrar, que hay que sembrarle Sí, tienes que sembrar dos mil al dólares pastor. en para que la pastora se haga un refrescamiento. cónchale, y por ahí yo les puse una que le había pedido para que el señor le dijo que le iba a dar para ¿cómo es La que? Una liposucción. Ujú. Sí. Ay, ajá, yo tengo la presentación aquí, es esta. Ay. Entonces, para la próxima semana, voy a quitar esto de aquí, vamos a tener a Maribel, va a orar de inicio Valeria, eh, de seguido sería Maribel con la antesala. Y luego la hermana Liliana y luego la clase. Amén. 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 Amén.
Ay, voy a sacar las velas porque está oscuro esto. ¿Cuáles son las características de la literatura apocalíptica? ¿A quién le toca el uno? Creo que Valeria, profe. Me Ajá, toca a mí. dale, Valeria. Bueno, lo voy a intentar. Si no la tienes, vamos a la 2. ¿A quién le tocan los atributos del libro de Apocalipsis? A mí, Ajá, dele, hermana Liliana, que creo que Valeria no hizo el resumen. bueno, mi hermana, según lo que pude leer, Ajá. y lo que pude entender, este, según Stuart y Fix y Stuart, Ujú, ellos hablan de los atributos del libro del Apocalipsis como profecía y como epístola. Entonces, el libro de Apocalipsis como profecía, según estos dos autores ya mencionados. Ellos dicen que uno de los atributos es que es palabra de Dios para el presente. Nos dice aquí. Si no lo tiene mi hermana, pasamos a la 3. Sí, no, sí los tengo, mi hermana. Ok, ok. Pero, pero es que como rayo el libro, escribo Ah, aquí. ok, ok. Entonces, bueno, ahí vamos. Ajá. Este es uno de los primeros atributos que dicen los autores del libro que estamos leyendo. Ujú, Que el libro de Apocalipsis, como profecía, es palabra de Dios para el presente. ujú, Y ellos enfatizan que la profecía bíblica no es solo una predicción, sino que es una palabra de Dios, que es palabra de Dios, dirigida a una situación histórica específica. En el momento cuando Juan y hasta ahora, por eso es que dice que para el presente, porque estamos esperando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ujú. El otro atributo es que nos llama el libro de Apocalipsis como profecía es el arrepentimiento y fidelidad a Dios. Y dice aquí, Juan escribe para exhortar a los creyentes a mantenernos fieles en medio de la persecución de la iglesia, pues. Ujú, Otro atributo es certeza del juicio y la salvación. ujú. Estos autores aseguran que Dios tiene el control de la historia, garantizando un juicio final. Un juicio final para los opresores y una victoria para los redimidos, para los que perseveran hasta el fin. Y está otro atributo que dice naturaleza proclamativa. Y dice lo siguiente,
no es un enigma para ser descifrado el Apocalipsis, no es un enigma para ser descifrado por curiosos, como hablábamos anteriormente, que hay muchos libros que han sacado por allí, que hablan del Apocalipsis, pero el de nosotros es la revelación de Dios, o sea, la revelación bíblica. Esta es la profecía en la cual nosotros creemos. Esos fueron los atributos que pude sacar. Ok. Ah, y habla también ese mismo atributo de... Ajá, ajá, no, no es un enigma para ser descifrado por curiosidad, sino un mensaje ético y espiritual. Ujú. Y que el Señor nos exige una respuesta inmediata, o sea, la obediencia, Ajá, muy bien. para poder ser salvo. Ujú, Ajá. Y ahora como epístola, ujú, ahí se refieren las cartas dirigidas a las 7 iglesias, ujú, que hoy día ese es el territorio de Turquía, donde se encontraban esas 7 iglesias. ujú. Mm. Entonces, de esos atributos dice destinatarios específicos, fue para una ocasión determinada. Ujú. Las Ajá. epístolas son ocasionales. Ocasionales, ajá. Dice, el libro está enmarcado por una fórmula de saludo. Por Ujú, eso es que se dice que son cartas, porque llevan todo como usted lo mencionó al principio que estábamos hablando del Apocalipsis, ajá, que lleva una estructura, es correcto. un saludo, un cuerpo, un mensaje, una ocasión y una despedida. Ujú, Y el otro atributo es, ajá, la ocasionalidad, que fue para una ocasión específica para cada iglesia, correcto. en el cual llevaba una exhortación para cada una. Ujú, Y bueno, y creo que es la de Esmirna, que a pesar de todo su entrega y todo su amor, bueno, pero si algo tengo contra ti, es que has dejado tu primer amor. ujú, El otro atributo es contexto histórico compartido. ujú, Esto sostiene que para entender el libro debemos primero descubrir qué significaba para esos lectores originales, o sea, para esas iglesias como tal. ¿Qué significó en ese momento para ellos? La otra es comunicación personal. En esta parte es que fue algo que se le dijo directamente a Juan, cuando el Señor le dice allí en la revelación, que escribiera todo lo que veía, escribe todo esto. Y también menciona aquí, déjeme leer, ujú, aunque contiene visiones grandiosas, el tono refleja la preocupación que tenía Juan por, sí, porque lo nombran aquí como pastor, como un pastor, ujú. preocupados por los que iban a leer las cartas, o en esa parte es el Señor como tal,
cuando le dice a Juan que escriba todo lo que ve, Ajá. ahí sí tuve como un chispazo, ahí no entendí mucho. Ajá. En esta parte donde dice este, que Juan, ajá, el tono refleja que la preocupación pastoral de Juan a sus lectores, a quienes le llamaba sus compañeros en la tribulación. Es Juan, ¿verdad, mi hermana? Profe. Juan espera que sus Sí, es Juan. lectores, ¿qué página es, mi hermano? Ujú. Esa es la 253. Mm, Ya va, es que no. El Apocalipsis como una epístola. Ajá. Ajá, Apocalipsis como epístola. Oh, Cada- aún más Juan habla a sus lectores. Ujú. Habla con sus lectores en primera persona. Porque él habla en primera y segunda persona. Ajá, Ah, yo, Juan, estando en la isla de Pasmo, estando en el ajá, espíritu, ajá, así en su forma final el Apocalipsis es enviado por Juan como carta a las 7 iglesias. Ajá, no entiendo la pregunta ajá. de mi hermana. Porque hay unas citas bíblicas, Ajá, pero no, donde también habla déjeme buscarlo. Apocalipsis. Ajá, vamos a buscar en esta para ver, porque son varias citas. Está Apocalipsis 1, 10 y 11. También está del capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis. vamos a revisar un momentico esto como una carta. Tiene Ajá. saludo, tiene entrada, Sí, sí, sí la tiene. Tiene una conclusión, sí, el 22-21. Tiene un autor también. en primera Sí, persona, también. sí, yo, Juan. Tiene unos destinatarios Ajá. claritos a las 7 iglesias. Sí, Ajá. a cada iglesia Tiene una ocasión. ¿Por qué la escribió? también, ¿Cuál es la ocasión? bien clara y precisa, ¿Cuál es la ocasión? exhortando a cada iglesia por lo que está haciendo y por lo que ha dejado de hacer. A la diáspora que estaba siendo duramente perseguida para darles Exactamente. La fortaleza. ocasión es la La persecución de la iglesia. persecución. Ver, Entonces, también. sáquese un momentico ese poco de imágenes y muñecos y piense en un hombre que ama a sus hermanos, que está preso por ser perseguido, que sabe que están persiguiendo, torturando y martirizando a la iglesia, y él les escribe Él les diciéndole, escribe, mira, exactamente. he Ahora sí me visto, fui allá. he visto al Señor, el Señor viene en gloria, Él triunfó, no se comporten así, 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 así. No sean tibios, no se vayan con la plata. Ese mensaje a las iglesias es el mismo para nosotros hoy. Es el mismito. La iglesia está perseguida ahorita. Vean cómo está Sudán. Vean cómo está Europa. Vean cómo viene el Islam ya avalanchando todo. Sean fieles, porque el galardón viene. Sean fieles porque Él triunfó y vuelve. Y es fiel a su palabra. Sean fieles porque viene el juicio. Sean fieles porque los malos, nosotros vamos a asistir a las bodas del Cordero y vamos a ser saciados de justicia. Sean fieles porque el reinado terrenal de Cristo viene, el milenio. Sean fieles porque Satanás ha sido derrotado.
Aguanten, resistan, no teman al que mata el cuerpo. Yo mismo estoy en prisión, pero estoy en el espíritu. El espíritu ha sido dado, está mandando un mensaje también ahí. El espíritu ya fue dado, no vamos a esperar más nada. El espíritu, yo estando en el espíritu, hay mucho mensaje ahí, mandándole él a las iglesias y nos las está mandando a nosotros también. Y echen para adelante, aguante lo que venga, sea fiel porque el Señor demanda fidelidad al pacto, al nuevo pacto y a la ley antigua con los mandatos generales que son para todas las edades, como no matarás, como amarás al Señor como con toda la fuerza de tu corazón, con todo tu ser. Sean fieles al pacto, a la ley del Espíritu, a la ley que Jesucristo vino y nos dijo, yo les digo esto, ustedes les habían dicho esto y ahora yo les digo esto. Entonces, hay profecía, ¿cuál? De que va a venir un final rudo. Viene, y lo que viene no está fácil para aquellos que no han conocido al Señor y sin embargo va a haber un espacio de tiempo llamado milenio en donde se les va a dar oportunidad nuevamente. Pero entonces la carta les está diciendo, mira, muchachos, aguanten la mecha, la persecución, no reculen. Crezcan en el Señor, porque Él dijo que viene y va a venir. Yo lo estoy viendo en el Espíritu. Es más, me mandó a que lo escribiera, no es de boca, que lo proclamen. Proclamación. Díganlo. No hay nada oculto. Díganlo. Él viene con todos sus ejércitos y su galardón con Él. Resistan, sean fieles. Mosca, porque la iglesia va a apostatar. Mensaje a las iglesias. Yo te conozco que eres tibio. Yo a ti te conozco que estás es puro trabajando y te olvidaste. Mira, yo a ti te conozco que dices que yo estoy adentro, pero estoy tocando a la puerta y llamo. Me tienen afuera de la iglesia, me tienen de pura boca. Resistan, porque al final vamos a ganar todos la vida eterna, la gloria para el Señor. Y el final de Apocalipsis es magistral, magistral, bellísimo, extraordinario. Y a mí me impacta mucho todo, pero más cuando la parte que él dice, y yo lloraba porque no había quien abriera no había alguien con tanto poder que pudiera abrir el libro. Pero los ancianos se pararon y me dijeron, mira, Juan, deja de llorar porque sí hay alguien. Hay un león que lo puede abrir. Claro, tiene que ser un tipo con poder, con garra, claro que sí. Pero cuando viera un cordero degollado, madre mía, qué libro para impresionar a uno desde el punto de vista espiritual. Al contrapelo de la sociedad, un corderito degollado es el que tiene el poder de abrir el libro. ¿Qué? No, 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 no. A mí no me pueden hablar de Apocalipsis porque ya yo me emocioné. Ahí hay un mensaje demasiado grande, demasiado bonito, como lo resumiría alguien. Ahí ese libro no intenta decir cómo va a ser el final desmedusadamente como así como Génesis no es como se hizo la tierra, paso a paso, sino quién la hizo. Apocalipsis es cómo va a ser el final y quién está detrás de ese final y cómo va a ser la tierra nueva y la nueva Jerusalén. Entonces tiene profecía y es una carta. En el contexto histórico, político, económico, religioso, porque había una iglesia de esas que era poderosa en plata. En ese contexto, él manda una carta bajo el género literario de la apocalíptica y como dice el autor, una de las cosas que distingue claramente
al Apocalipsis, de las demás montones, el Apocalipsis de Barú, el Apocalipsis de No, el Apocalipsis de todo el mundo había Apocalipsis. Es que él dice quién es el autor, no es un anónimo ni un seudónimo, yo, Juan. Entonces, ese libro tiene muchos atributos, claro, es inspirado por Dios. Se fija mi hermana Liliana que yo me emociono. Yo dije que no iba a hablar en Apocalipsis, que los iba a dejar a ustedes. ¿Cuáles son los 5 principios de la exégesis del Apocalipsis? Ay, Ajá. ajá. Dice, según C. Stuart, dice, el primero sería los 5 principios fundamentales aplicables al libro del Apocalipsis. El primero sería, la primera tarea de la exégesis del Apocalipsis es buscar el propósito original del autor y por ende del Espíritu Santo. Párate ahí, De Maribel. la forma, Para un momentico. ujú, ¿Cuál sería el propósito ujú, del Apocalipsis? Yo sé que no lo han el hecho. propósito, Ajá, el propósito del Apocalipsis. ajá. Bueno, el que dijimos no hace mucho cuando le preguntaste a la hermana Liliana, básicamente es darle fortaleza a la iglesia que está perseguida en este momento. Exactamente. 20 puntos. Es un libro para dar aliento y esperanza. Y esperanza. Exactamente. 20 puntos. Continúe. Ajá. Y por ende, o sea, del Espíritu Santo. Ujú, Como sucede con las epístolas, como explicaba la hermana, tiene también, a pesar de ser un libro de profecía, se puede leer también como una epístola porque va dirigida a 7 iglesias. ujú, En la salutación que conseguimos en el primer capítulo, que dice yo Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces, el significado principal del Apocalipsis es el que Juan le dio, que a su vez debe haber sido algo que sus lectores entendían. Es decir, estaban familiarizados con su propio contexto histórico, o sea que no hay que agregarle nada ni ponerle, porque fue el propósito que Juan le dio cuando escribió el libro de Apocalipsis. ujú. Tengo un interrogante con respecto a eso. Quien escribió el Apocalipsis fue Juan el apóstol en la isla de Patmos. Bueno, Juan, ¿verdad? ahorita hay varias teorías de que hay 4 Juanes. Porque se dice que no se parece a la redacción, bueno, eso en algunos Sí, pero no círculos. te metas en Creo que eso una vez ahorita. lo estudiamos, ¿te acuerdas? Sí, Los juánicos, es complicado. que por la Este, forma como está escrita no parecía de... sí, el estilo del autor, pero llevas un Te solo escucho entrecortado. Llevas un solo principio y después hablamos del autor de Apocalipsis. Lo que pasa es que me escucha entrecortado. Mari, son 5 y llevas uno. El primer principio entonces es determinar el propósito del autor. Como Maribel no oye más, ¿cómo influye el contexto histórico en la interpretación del Apocalipsis? Profesora, allí en esa pregunta me la asignaron a mí, pero decía cómo influye el contexto histórico y literario, o sea, Ujú, de las dos, pues, al ujú. mismo tiempo. Sí. Primero voy a hablar del contexto histórico, cómo influye, ¿verdad? Así como sucede en la mayoría de los otros géneros, como la narración, la poesía, los evangelios, ¿verdad? Las epístolas. Eh, Llegó. para, ¿Me disculpe. me escuchan? Le está Ah, hablando ya mi hermano llegó Josué, Maribel. Maribel. Ajá. Ah, pero ella estaba interviniendo. Si Sí, quiere ella sigue, yo para no sí, dejar a sí. ella por la mitad. Por eso, como ya entró, Ok. vamos a darle el micrófono.
Ok, Ajá, sigo. Sigue con Ajá, el el segundo. segundo propósito, el segundo principio, ajá, de exegético dice que como el propósito del Apocalipsis es ese del que acabamos de hablar, también hay como algo secundario profético. Lo secundario viene a ser Se le fue la señal. Sí. Bueno, hermano Josué, continúe. ok, sigo entonces. Ujú. Ok. Entonces, hablando primero del contexto histórico, comencé diciendo, ¿verdad? Que así como se hace en la mayoría de los otros géneros, para comenzar el exégesis del Apocalipsis, hay que hacer una reconstrucción providencial de la situación en la cual fue escrito, o sea, como eh, reconstruir los hechos históricos. Ujú, ujú. Para hacer es necesario que se, que se sugiera antes, primero tratar de leer todo el libro de una sentada, como se hace con los otros libros, para tener una imagen general. Aunque muchos cuando comienzan a leer y ven este poco de imágenes y de como que les diera miedo y no siguen leyendo. Pero porque yo pienso que porque ellos eh, se mentalizan en eso y no tratan de buscar lo mejor. Entonces, tratar de leer todo el libro de una forma general para tener una imagen completa, ¿verdad? No hay que tratar de entenderlo todo, visto Ujú. a la sino leer, diáspora perseguida. ajá, Entonces también regresó entramos en la Marilel. parte de que es profético. Entonces dice que se debe tener la mente abierta a las posibilidades de que hayan propósitos secundarios inspirados por el Espíritu Santo que los Mm, ahí se corta. lectores y el autor no puedan, en este tiempo sí los podemos ver. Ese sería un segundo principio. El Ujú, tercer principio sería, hay que tener mucho cuidado para no usar demasiado el concepto de la analogía de las escrituras. ujú. Las Ajá, hermano Josué, siga usted. Aquí vemos cómo entendemos esto. Ese como que un tome y dame, un poquito de allá y otro no poquito de acá. dentro del mismo texto. No tenemos que Ahí está. buscar cosas fuera de que hay, hay otra escritura por allá en el Antiguo Testamento que está escondido ahí el día final. No. Este, hay que leer muy bien y buscar dentro del mismo apóstol. Como que es cuando el hermano Josué empieza a hablar que le entra el audio a Maribel. Como que le llega la señal cuando yo empiezo a hablar. Bueno, vamos a tener que hablar los dos. Habla ahí un ratico. Sí. Alternamos, es como un contrapunteo ahí. Exacto, hermano Josué. Dele para que usted ve que ella al ratico llega. Ok, ok.
Bueno, entonces ya teniendo una imagen general, ¿verdad? No tratar de entenderlo todo, sino leer como por leer, nada más, sin tratar de llegar a ninguna conclusión. Dejar que las visiones pasan como cuando uno va a la playa y ve las olas que pasan, vienen y van. Ok. Eh, de allí, ¿verdad? Para podernos empaparnos de todo el libro y su mensaje, pues, leer varias veces. Al leer nuevamente hay que tomar notas por escrito o mentalmente. Yo diría que por escrito, porque mentalmente mientras estás leyendo se te pueden pasar. Acerca del lector y sus lectores. O sea, el autor y sus lectores. En este caso sería al quien van dirigidas las cartas, que fue el mensaje de las 7 iglesias, ¿verdad? Luego hay que leer otra vez, ¿verdad? Y anotar todas las referencias que indican que los lectores de Juan son copartícipes en la tribulación, como lo dice Apocalipsis 1:9. Estos son los índices históricos principales. Ellos que también padecen, ¿verdad? Y que esto también nos lleva como algo profético. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor es perseguida en todos los tiempos. Y aún en la actualidad, pues hay mucha persecución y muerte. O sea que es algo que se viene cumpliendo desde hace muchos siglos, de hace muchos años. Entonces, hay ejemplos en las cartas, en las 7 cartas, como están en Apocalipsis 2:3, 2:8, 9, el 13, y Apocalipsis 3:10. Más la repetición de algunas palabras como al que venciere. Son palabras clave, ¿verdad? Ujú. Que nos dicen, nos dan un mensaje eh, que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. El quinto sello, que está en Apocalipsis 6:9 al 11, sigue a la devastación realizada por los 4 jinetes del Apocalipsis: el caballo blanco, el caballo rojo, el amarillo, el negro y el amarillo, que es el último. Ujú. Revela los mártires cristianos que han sido muertos por causa de la palabra y el testimonio. Eh, Exactamente es la razón por la cual Juan está en el exilio, porque ha sido perseguido En el y capítulo por su 1 versículo testimonio. 13, ese es Cristo, Él no va a variar. El Hijo del Hombre es Cristo. O sea, Él no va a tener derivaciones ni nada de eso, sino que dentro del texto va a ser Cristo. Y versículo 1:18 del mismo capítulo. Los candeleros de oro, en el capítulo 1, versículo 12, son las 7 iglesias. Ajá, queda menos de un minuto. ¿A quién le toca Profesora, ahora? estamos aprendiendo otro tipo de exposición tipo Correcto. contrapunteo. Así es, mi hermano Josué, dele. Pero hay que ser. Ahora no escucho a ninguno de los dos. Ahora se fue la mano ahí. Ay, caramba. Ay, vale. Hay que repasar eso porque Tenemos que repasar esto, Bueno, ¿no, hermano? hay que repasar esos seguimos puntos. entonces. Seguimos, hermano No, Josué. estaba dando chance a ver si aparecía Maribel otra vez. Sí. Bueno, entonces podemos ver que